Un pibe vuelve a su casa. Algo hizo. Abre la puerta y encuentra la mirada sumaria y amorosa de su madre, que sin hablar lo interroga y confiesa: es lo que hago. Confieso que todo sucedió, que nada es cierto. Así comienza el libro de Marcelo. Así comienza el libro, donde alguien cuenta, casi siempre desde un nosotros, como si fuera un espectador que con timidez se asoma y espía ese mundo de las cosas cotidianas que empiezan a sorprender apenas salido de la niñez, descubriendo esa aparente neutralidad de lo cotidiano, inaugurando una voz poética que crecerá junto a él, ese alguien, nosotros, que abre el recuerdo de sucesos y de pensares que pudieron ser ciertos o no. Eso es definitivamente la literatura desde una concepción poética del mundo. Esa especie de cansancio y de cosa triste que tiene lo pasado cuando está íntimamente ligado a la historia, y que no es cualquier cansancio ni cualquier tristeza de lo perdido, del paraíso perdido, de la niñez o de la juventud. Ese mirarse siempre adentro de la historia del país significa que el que andaba pensando esos textos no lo hacía desde la soledad narcisista y sufriente del individuo que piensa demasiado en sí mismo, que es paradigma de sí mismo y el mundo. No. Este alguien que relata, este nosotros que cuenta y se mete en un poema, es una generación. Es una mirada generacional que, una vez pasada la oscuridad de un tiempo donde reinaba la muerte, desea, porque puede ver, pensar el mundo desde una perspectiva creadora, fundacional de las ideas, fundacional de un modo de ser jóvenes, fundacional de querer conocer y mostrar a otros, esos seres llamados filósofos, historiadores o poetas, que habían venido del exilio porque en su propia tierra eran perseguidos por pensar distinto. Lo dije bien fácil para que se entienda. Deberíamos poder hablar de los que hicieron la historia, nuestra historia, sin herirnos. ¿Por qué nos herimos? ¿Por qué nos herimos tanto en nombres de los nombres de los que hicieron la historia, incluso de los que la hacen a la historia? Bien, estos relatos se encuentran ese parentesco que tenían allá por los 70, los 80, los 90, con reserva, los 90, entre el fútbol, Perón y el tango. Tres elementos, tres parientes. ¿Y qué cosa más? El culto sagrado a la amistad. En un editorial de la revista Biblio, que fundaron esos que están escondidos en el libro, los cazadores de mariposas, como dice alguien, de un verano de los 90, dice, esto me hizo emocionar tanto hasta las lágrimas: quiero una vida que enseñe a hacer escuelas. Poco viento a la tardecita y plazas para ver la tierra volar, rodar. Claro, yo soy maestra, ¿no? Las citas del libro son elocuentes, presten atención a las citas, son muy reveladoras todas las citas que tiene el libro. Después hay algo que bueno, que ya lo verán los que gusten de la lectura, los que compren el libro o que lo lean en la biblioteca. El uso permanente del infinitivo tiene ese tono redoblante a tambor, esto es para él. Cada infinitivo, y utiliza los verbos en infinitivo, cada infinitivo es un golpe de tambor y cada sustantivo un concepto de las cosas elegidas cuidadosamente como perlas. Son conceptos que él utiliza. Y bueno, y después en el libro hay Borges, hay Girondos, hay Hellman, hay cantidad de autores que uno puede ver en esa lectura. Entonces, entre crónicas de encuentros con seres notables como Eduardo Galeano, porque él va a contar después sus encuentros maravillosos en Venado Tuerto, Oscar del Barco, León Rosisner y Nora Cortiñas,
El libro avanza en el tiempo, se mete profundo en la guerra de Malvinas ya pasada, hace tiempo, porque empiezan a aparecer los seres reales, empiezan a aparecer los condenados de la tierra. Cuando se es joven no se los ve demasiado bien, pero después uno los empieza a ver. Los condenados de la tierra, al decir de Fanon. El salto mortal de los soñadores, de los cazadores de mariposas, al mundo bestial que cuenta Primo Levi, o a los chicos que supimos conseguir, a los chicos que supimos destruir, aquellos que quedaron olvidados como un trapo viejo y sucio, seres que por haber vivido los fracasos de los poderes quedan malditos para siempre, como los veteranos de Malvinas, y donde otros, donde la juventud comienza a los 11 años, tienen un promedio de vida de 20, porque si no los mata el Paco, los mata la policía. Yo siento algo incurable en esto, dice el libro, dice una voz por ahí dentro. ¿Cuánto odio despierta el amor, no? Digo yo. ¡Ey! ¡Ey! ¡Soy aquel, el del futuro! Dice otra voz ya crecida, pensando en los mandatos de los que ya no están. No hay lugar donde volver, dice otra voz. No hay lugar donde volver. Eso de siempre se vuelve. No hay lugar donde volver, sentencia. En el conocimiento está el martirio, otro concepto que dice. Porque quien ve, quien logra ver, queda condenado a pensar y a vivir como sujeto histórico, comprometido con sus semejantes, o simplemente para dar testimonio, aunque sea en las reuniones del Vermú, la misa de los pobres, que es la reunión del Vermú, ¿no? O en un libro como este. Y solo queda brindar, porque el libro termina con un brindis. Y lo voy a leer al último poema. Y mejor brindemos, alguien dijo, nadie nos va a ganar en eso. Antes las copas vibraron como violines y por la banda del sombrero las abejas empiezan a zumbar, revolotean, dan vueltas y vueltas alrededor como una calecita. El ruido de mi madre, ya bebita de cáncer, cuando se quebró en mis brazos. Nuestros salmos ateos a coro y en voz alta y en la noche, en la plaza del Venado, arte para resistir la dictadura, y los versos de Ernesto Cardenal, nos proteges como tanques blindados, cosas perdidas en el azul, faros que nos llaman desde una orilla, máscaras que nos devuelve el agua, borracheras para pedirnos perdón. Después la estupidez nos va a costar el buen vino, dice Juan, y enumera, la enumeración es el infinito. Por amigos ausentes, por amores perdidos, por dioses olvidados, por la estación de la siembra y por cada uno, porque cada uno le cobre al diablo su deuda, salud.